Estamos en Día a Día y a partir de este momento vamos a conversar con Cecilia de la Paz. Ella es directora y fundadora de Edúcate. Le vamos a preguntar de qué se trata. Pero a propósito nos viene a hablar sobre un evento que se va a realizar el próximo 9 de este mes que tiene que ver justamente con resultados sobre una investigación, acción de escuelas rurales en nuestro país, poniendo el foco en la enseñanza que se da en algunos rinconcitos de nuestro país que en ocasiones se ven invisibilizados. Cecilia, un gusto de que estés en Día a Día. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me pareció sumamente interesante. Ya estábamos previamente conversando porque yo le planteaba algunas interrogantes que se me generaban respecto a la enseñanza en el medio rural. Primero, quiero que me cuentes un poquito más a los televidentes, por supuesto, de qué trata esta investigación que han realizado. Te cuento un poquito de qué se trata la Fundación Edúcate Uruguay. Por supuesto. Edúcate Uruguay surge en el 2009, ya estamos por cumplir 15 años, y es una organización que trabaja en 3 líneas: la investigación, la innovación y la implementación. Trabajamos principalmente con escuelas rurales, como decías tú, que yo lo que te comentaba es que en el Uruguay hay aproximadamente 2.000 escuelas públicas. El 84% de nuestros niños van a escuela pública. El 42% son escuelas rurales, más o menos 1.080, una cosa por el estilo. Pero en todo el país tenemos 300 liceos, tanto públicos, tanto urbanos como rurales. Solo 50 son liceos rurales. Entonces la Fundación, como te venía contando, trabaja desde hace 15 años en escuelas, en primaria, fortaleciendo escuelas rurales con metodologías y capacitación y recursos desde entonces. Las preguntas que nos empezamos a hacer y que gracias a los fondos de investigación que tiene la ANI y Fundación Ceibal, al principio tenían que ver con lectura y escritura, pero últimamente tenían que ver con, como bien charlábamos antes fuera de cámaras, ¿qué pasa con los niños cuando se van de las escuelas? ¿Cuál es el destino de esos niños rurales? Cuando hacen el pasaje a secundaria. Exactamente. Sería. Yo lo que le preguntaba a Cecilia hace un rato es, desde mi percepción capitalina, de todos modos yo creo que soy una buena turista en mi país, por eso me gusta conocer lugares nuevos y demás. Y yo le mencionaba, primero no vi nunca un liceo rural en los pasajes que he hecho por distintos puntos del país, y ahora me vas a mencionar de eso porque me daba cifras. Y la otra pregunta es que yo le hacía, y la vuelvo a repetir porque estuvo muy nutritiva estos minutos de charla, fue ¿qué sucede con la enseñanza en medios rurales? ¿Realmente se ve relegada? ¿Faltan políticas? ¿Esta investigación apunta a eso y de alguna forma busca catapultar a aquellos que se quedan sin la posibilidad de estudiar por falta de un lugar físico, por ejemplo? 2 preguntas en una, Cecilia. No, y un montón. Sí, tiene muchas capas. Realmente me doy cuenta de que me interesa mucho el tema porque no lo visualicé nunca de esta manera, y las cifras impactantes porque uno ve lo que sucede en las ciudades y aquellas personas que no tienen acceso a centros poblados grandes, realmente quedan sin la posibilidad de estudiar. Son interrogantes que son necesarias que se tomen en cuenta, además. Hay consecuencias que tienen que ver con los diseños institucionales, y desde ese lugar es que también estamos investigando y que conversamos ahora en unos minutos de qué se trata la investigación. Diseños institucionales, ¿qué quiero decir? Que hay 2.000 escuelas en Uruguay, números redondos, grosos, y 300 liceos, por lo cual no hay que ser un genio matemático para darse cuenta de que alguien se tiene que mover para algún lado, o hay demasiadas escuelas o hay pocos liceos. Luego de esos liceos, solamente tenés 24 liceos rurales. ¿Qué quiere decir que son liceos rurales? Quiere decir que dialogan con la idiosincrasia y con el contexto. Y después tenés 50 centros que son ciclos básicos, que lo que son escuelas que tienen 7º, 8º y 9º dentro del mismo edificio. Si tomamos solamente los liceos rurales o los ciclos básicos, notamos de que los niveles de deserción son más bajos que si los chicos se trasladan a las ciudades. Por los cuales parte del métier de la investigación tuvo que ver con cuáles son los elementos que están que son particulares de estos lugares que necesitamos, como bien decías vos antes, darle visibilidad, fortalecer, y cómo podemos diseñar alrededor de esas fortalezas y entender mejor las debilidades para que no se produzca deserción en este medio. Pero no los has visto porque son
porque son muy poquitos. Claro, no, realmente ya lo creo en base a las cifras que mencionás. ¿Me querés hablar de la investigación? Dame algún dato más, porque supongo que de allí se han tomado temas claves que quieren sacar a la luz y que de ahí en más pedirán colaboración a las autoridades pertinentes para que se tomen en cuenta, quiero suponer. Bueno, si lo visibilizan ya, es importante. Sí, claro. Como todos los uruguayos nos movilizan mucho, sobre todo somos una organización que busca soluciones prácticas, como decías, investigación, acción, no información únicamente para seguir diagnosticando, ¿no? Sino sí, que el diagnóstico nos lleve a una acción que tenga mayores probabilidades de éxito, ¿no? Y con éxito es que tenga impacto, pero también que ese impacto sea sostenible. Del recorrido que nosotros hemos hecho en la Fundación, es sostenible cuando verdaderamente apunta y dialoga con una necesidad que está ocurriendo en ese centro educativo. En vez de venir con una solución, como decías vos, de la capital o de afuera o en un escrito, venir con una solución que atienda necesidades puntuales que las personas que lo están viviendo están necesitando. A veces lo pueden verbalizar y a veces no lo pueden identificar, y ahí es donde vienen las investigaciones. Entonces, lo primero que la investigación tuvo 3 etapas. Primero, tratar de entender más la deserción. ¿Cuáles son las razones para desertar? Nosotros en Uruguay tenemos cifras tristes con respecto a la deserción. Solo el 51% de nuestros jóvenes de 16 años están a tiempo en la edad que tienen que estar, a los 16, y un 18% deserta ya a los 16 años, y un 30 y pico está con rezago, y que cuando estás con rezago empezás como en una zona de riesgo. Entonces, lo primero es tratar de entender un poco más qué hay abajo de ese iceberg de abandonar. Si es abandonar para elegir otra cosa, ¿cuál es esa otra cosa que se elige? Entonces ahí empezar a preguntar a docentes, a estudiantes y también a las comunidades productivas. ¿Para qué se aprende? ¿Por qué es necesario aprender a corto plazo o a largo plazo? ¿Cuál es la relación de lo que están aprendiendo en esos centros con la comunidad? ¿La comunidad tiene participación? ¿Qué es lo que piden las empresas o las organizaciones productivas de los jóvenes? Los jóvenes, ¿qué expectativa tienen del aprendizaje que desarrollan? ¿Hay una conexión entre la expectativa de los jóvenes, la expectativa de las empresas y lo que los centros ofrecen? ¿Cuáles son las capacidades que tienen los docentes? Eso fueron 150 entrevistas para mapear un poco y ver cuáles eran los puntos de conexión entre unos y otros. Una vez que eso empezó a emerger, con resultados que tenían que ver con el clima escolar, que tenían que ver con el uso de la tecnología, pero para usos específicos que tuviesen que ver con actividades productivas. Y un elemento que a nosotros nos llamó mucho la atención dentro de lo que era el clima escolar, y es la capacidad de poder comunicarse mejor para relacionarse de mejor forma. Que nos llamó mucho la atención porque tal vez, como otros, no sé, teníamos como que la falsa imagen de que comunicación era como una fortaleza de las nuevas generaciones, ¿no? Claro, sí. Y de las cosas que más pidieron es: yo no me animo a hablar en público, no me animo a expresarme. Qué increíble. Entre otras cosas. Eso nos llamó la atención y dijimos, tratar nosotros de... Siempre tratamos de cruzar la vereda de nosotros, no hacer como un diagnóstico de lo que ustedes necesitan, entonces nosotros vamos y se los damos, sino verdaderamente preguntar cuál es el punto de encuentro entre tu punto de partida y el punto de llegada al cual queremos llegar. Qué genial. Después de esa primera etapa dijimos, bueno, a ver, ¿quién sabe de esto? ¿Quién ya lo tiene hecho? ¿Es Finlandia, Japón? ¿Dónde están las personas que estos temas ya los vienen trabajando y ya los vienen resolviendo? Y fue ahí que encontramos, luego la verdad que de andar mucho, buscamos porque no solamente tenían que saber, tenían que haberlo probado en campo, o sea, tienen que haber mostrado resultados que no solamente sé, sino que puedo convertir ese conocimiento en cambios en el otro. Entonces ahí mucho de lo que eran universidades académicas, que las teníamos como en un lugar de mucho interés porque son muy prestigiosas, dijimos, saben, pero nunca lo probaron. Y así seguimos buscando, hasta que encontramos a Big Picture Learning, que se traduce como el aprendizaje como con una mirada más grande o más general, que precisamente en lo que trabaja es en hacer un diálogo continuo entre lo que aprendo y en dónde uso ese conocimiento.
Entonces hay un constante de aprendo y lo hago, aprendo y trabajo de esto, aprendo... y fue ahí que empezamos a desarrollar la última etapa, que fue un piloto, de decir, ok, con estos resultados, con este conocimiento que viene de afuera, más el conocimiento nuestro, diseñemos algo para probar, diseñamos, lo probamos en 4 centros y tenemos también resultados de eso. Qué bueno. Bueno, será el 9 de diciembre que algunos de los puntos de vista los podremos saber o por lo menos conocer a través de los resultados de esta investigación. Cecilia, me dan ganas de seguir charlando contigo, lamentablemente por el tiempo no podemos, pero me parece sumamente interesante que Edúcate tome esta iniciativa y que de alguna manera la haga visible. Reitero esto porque me parece sumamente trascendente pensando en quienes están en los medios rurales y de pronto tienen multifactores que les impiden continuar con su pedagogía, con su formación curricular. Así que bueno, estaremos al tanto para saber de los resultados después del 9. Ha sido muy amable y gracias por estar. Por favor, gracias por el espacio.